Bienvenidos a otro episodio de Otra Perspectiva Podcast. Hoy quiero comentarles que vamos a desarrollar un serial en conmemoración a los 40 años del proceso de promulgación y entrada en vigencia de nuestra Constitución Política. Y en este primer episodio tengo a una invitada de lujo, que es la licenciada Catalina Soberanis, es abogada, fue secretaria general y secretaria adjunta de la Democracia Cristiana. Fue una de las 3 mujeres constituyentes que fueron los que redactaron la Constitución Política en 1985 y posteriormente ha sido diputada al Congreso de la República. Es la primera mujer presidenta del Congreso de la República en 1991. También ocupó puestos de gobierno como ministra de Trabajo y otros espacios más en distintos gobiernos. Y entiendo que en los últimos años ha sido consultora del PNUD y de otros organismos nacionales e internacionales. Entonces con ella vamos a comenzar este serial que creemos que es importante que como ciudadanos guatemaltecos podamos conocer y valorar cuál es la dinámica y la importancia de este momento histórico y político como fue la promulgación de la Constitución Política. Sobre ese proceso de importancia de conocer cómo fue que se dio la aprobación de la Constitución, porque ahorita en este proceso de los 40 años, uno de los exconstituyentes, Roberto Alejos, señalaba que hoy más del 60% de la población que vive en Guatemala aún no había nacido en esa época. Entonces, es un gusto, licenciada, gracias por aceptar la invitación y su tiempo para poder tener esta conversación. Previo vamos a tener en el episodio una pequeña intervención en la que usted tuvo en este conversatorio, para que escuchen los oyentes, donde usted marcaba que la importancia que tenía el haberse aprobado la Constitución era una refundación al Estado guatemalteco. Entonces vamos a escuchar y luego iniciamos la conversación con la licenciada. ¿Cuál es la diferencia de la Constitución Política de la República del 85 respecto de anteriores constituciones e incluso respecto de posteriores textos constitucionales en América Latina? Porque la Constitución Política de 1982 fue pionera en América Latina. Se divulgaba en América como el texto de la Constitución de Guatemala había sido de mucha avanzada. Y en primer lugar fue el enfoque. Arrancamos cómo vamos a abordar el texto constitucional. ¿Desde la estructura de las instituciones políticas o desde el sujeto fundamental de la democracia y de la vida social, que es la persona humana? Entonces decidimos arrancar declarando que el Estado está al servicio de la persona, de la familia, de la comunidad y de la sociedad en función del bien común. Y la parte dogmática, es decir, donde están todos los derechos y libertades de la persona y de la sociedad, es la primera parte, a diferencia de constituciones anteriores en donde primero estaba la organización del Estado. Y luego ya viene lo que se llama la parte orgánica, que son las instituciones del Estado. En segundo lugar, tuvimos 3 enfoques. Alrededor de la persona humana se discutieron los temas de la familia, de los derechos de las mujeres, que por primera vez se reconocieron en el artículo 4 de la Constitución Política, del derecho de la pareja a decidir el número y espaciamiento de sus hijos, que tuvimos aquí precisamente a varias organizaciones, pero al mismo tiempo la garantía de la vida, al decir que el Estado protege la vida humana desde la concepción. Después creamos una estructura de participación social que fue el Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, que sustituyó al viejo Consejo de Estado, que era un órgano al cual iban en consulta varias de las normas que aprobaba el Congreso, que era una especie de Senado, como los antiguos senados aristocráticos. Y en vez del Consejo de Estado, creamos el Consejo de Desarrollo Urbano y Rural invirtiendo. Era la población, desde el ámbito comunitario, municipal y departamental, la que tenía que identificar sus necesidades, lo más urgente, lo más necesario, lo más importante, para que las políticas públicas fueran producto de esa participación social. Y finalmente, en el Estado tratamos de crear un sistema de pesos y contrapesos, que ya existía con los 3 organismos clásicos del Estado, pero creamos 3 nuevos organismos: Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad e Institución de Procurador de los Derechos Humanos, que eran órganos que frenaban e impedían que ninguno de los 3 organismos del Estado pudiese incurrir en una violación del Estado de Derecho o de los derechos humanos. Ya como hemos visto en el video, licenciada, para mí es un gusto que usted hoy nos esté acompañando. Como hemos marcado en la parte histórica, tal vez solo como para generar el contexto, dicen hoy los jóvenes. Cuéntenos un poco cómo era esa época en el proceso político
en donde se dio la convocatoria y la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Estábamos en un conflicto armado. La democracia cristiana era uno de los partidos más fuertes que tenía Guatemala. Y bueno, había también algunas dudas en esta lógica de comunismo, anticomunismo, cuál era el rol que jugaba en ese momento el papel de la democracia cristiana, que es importante que lo conozcamos, porque ya también algunos guatemaltecos rápido perdemos la historia de qué limitaciones había también en decir las cosas o en movernos. Entonces, cuéntanos, licenciada, ¿cómo era ese contexto? ¿En qué contexto se desempeñaba usted en ese momento de Guatemala como actora política en la democracia cristiana? Pues efectivamente, estábamos en 1984, cuando se realizaron estas elecciones, después de un golpe de Estado militar que pues defenestró al presidente que había surgido de un fraude electoral. Claro. Habíamos tenido una cadena de gobiernos militares durante varias décadas en las cuales había mucha persecución política, pero uno puede imaginarse que quizás solamente a los políticos se perseguía, pero no. Es que a cualquier persona que planteara un pensamiento de avanzada o que trabajara con su comunidad o con su iglesia o con su organización podía ser objeto de persecución al ser considerado enemigo del Estado. Y así fue que muchísimos catequistas, cooperativistas, dirigentes campesinos, maestros, sindicalistas, e incluso muchas personas como académicos, estudiantes, fueron secuestrados o asesinados. El conflicto llegó a tener más de 200,000 víctimas. Así es. Y en ese momento todavía no había terminado, es decir, estaba más bien en una etapa muy crítica ese conflicto armado. ¿Por qué? Porque en el ámbito internacional todavía había resabios de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, que estaba instalada entre el bloque de la Unión Soviética y un gran bloque liderado por Estados Unidos. Entonces se hablaba de un antagonismo entre el comunismo y el anticomunismo. Claro. Y entonces prácticamente cualquiera que estuviera planteando un cambio social podía ser considerado comunista. ¿Y cómo es que llega a desarrollarse, en este caso por gobiernos militares, la decisión de instalar una Asamblea Nacional Constituyente y de marcar que era necesario que hubiera una nueva constitución política? Pues yo pienso porque fue alguna de las motivaciones que expresaron en su proclama, en la proclama que se dio a conocer a través de los medios de comunicación, que había llegado a un agotamiento. Claro. Este régimen en el que había tanta persecución política, tanto cierre de los espacios democráticos, y esa era la motivación por la cual los militares habían dado este golpe de Estado y que por lo tanto se comprometían a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en un determinado corto plazo. Correcto. Y a nivel de anécdota, licenciada, ¿cómo vio usted esta campaña de la Constituyente? Me imagino no es nada comparado a lo que hoy hemos visto en las campañas electorales de los últimos 3, 4 periodos. ¿Qué vivió en ese momento esa campaña para la Constituyente que usted le haya marcado como una anécdota especial? Pues mire, hubo mucha euforia de la ciudadanía. Cuando se da el golpe de Estado el 23 de marzo de 1982, la gente sintió como la ruptura de cadenas, claro, como un espacio que se abría a la participación democrática, y tanto es así que fue casi el 80% de la ciudadanía la que votó en las elecciones para Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, tenía un alto grado de representatividad la Asamblea. Y de legitimidad. Y ya en ese ejercicio de la Constituyente, licenciada, para ir marcando también ese contexto, ¿cómo fue el ambiente ya al momento de definir y de articular los 88 constituyentes el proceso de tener esa tarea de elaborar la Constitución política? En su momento entiendo yo que fueron 3 partidos mayoritarios los que tuvieron el buen porcentaje de representación,
que era el Movimiento de Liberación Nacional, la Democracia Cristiana y el Partido Revolucionario, ¿verdad? Que fueron los que entiendo yo, bueno, la UCN también, si no me equivoco, que fueron los tres mayoritarios y luego hubo otra serie de partidos minoritarios. Pero, ¿cómo fue ese ambiente? ¿Ya se conocían entre algunos en sí, de los que fueron constituyentes? ¿Y cómo empezaron a marcar las reglas de relacionamiento cuando aún existía esos bloques muy marcados en cuanto a la parte ideológica? Sí, efectivamente, pues la ciudadanía al votar equilibró mucho las fuerzas de la constituyente porque de los tres partidos que sacaron más votos, la Democracia Cristiana sacó más votos, pero por la representación proporcional, Claro. quien sacó más curules fue el Movimiento de Liberación Nacional. Luego estaba la UCN y la Democracia Cristiana, como le digo, a pesar de tener mayoría de votos, obtuvimos pues entre 20 y 23 diputados cada quien, claro, sí, ¿verdad? Entonces esas fuerzas eran, por un lado, la derecha, representada por el Movimiento de Liberación Nacional, por el otro lado, el centro izquierda, representado por la Democracia Cristiana, y en el centro un partido recién formado, que era la Unión del Centro Nacional. Pero traíamos un antecedente del fraude electoral de 1982 que nos había unificado a todos los partidos participantes. Entonces, como había habido un cierto grado de represión cuando se manifestó que de nuevo podía haber ocurrido un fraude electoral, entonces sí había conversaciones entre los partidos antes de que tomara posesión a quien se había declarado electo por parte del régimen militar. Así que se habían suavizado, digamos, algunas de esas tensiones históricas. Pero cuando llegamos a la asamblea, entonces era obvio que había que ponerse de acuerdo si ninguno de los partidos tenía una mayoría absoluta. Claro. Y a partir de ahí, ¿cuáles fueron como esas reglas básicas o esos acuerdos políticos que se lograron respetar para finalmente haber llegado a la aprobación de un texto constitucional por esas fuerzas políticas que estaban representadas en la constituyente? Mire, básicamente fue por la organización de la propia asamblea. En primer lugar, como nadie tenía mayoría, se dispuso que las tres fuerzas principales se turnaran en la presidencia de la asamblea cada mes, o sea que un mes se iban alternando cada mes. Un mes ejercía la presidencia Héctor Aragón Quiñones del MLN, otro mes Ramiro de León Carpio de la UCN y otro mes Roberto Carpio Nicol, que era nuestro, en ese momento, pues un dirigente nacional de la Democracia Cristiana, pero además posteriormente fue candidato a vicepresidencia. Es muy coincidente que los tres fueron candidatos vicepresidenciales. Así es, correcto. Héctor Aragón del MLN, Ramiro de León Carpio de la UCN y Roberto Carpio de la Democracia Cristiana, que finalmente fue el vicepresidente. Claro. Y en esa dinámica ya de la integración que usted está marcando como acuerdo, es muy famoso el tema de que en la redacción de los 88 básicamente se le encomendó a una comisión, que es lo que denominan la Comisión de 30, el proceso real de la redacción en blanco y negro de la Constitución. De igual manera, ¿cómo es que se logró articular ese acuerdo y seleccionar a quiénes eran los que iban a estar en ese grupo que finalmente fueron los que se encargaron de plantear en blanco y negro ya el texto constitucional? Esa misma, digamos, alternancia que se dio en la presidencia de la Asamblea, que reflejaba la correlación de fuerzas, se dio también en la Comisión de los 30, o sea que proporcionalmente a lo que cada partido tenía de participación en la Comisión de los 30, se designó a integrantes de cada partido para que formáramos parte. Yo fui parte de la Comisión de los 30, pero además se garantizó que también los partidos que tenían una menor representación en la Asamblea pudieran participar. Y luego estaban las subcomisiones que prepararon los textos que iba a conocer la Comisión de los 30. O sea que tenemos la Gran Asamblea 88, la Comisión de los 30, y más o menos
unos 5 o 6 diputados integrábamos las subcomisiones. Ah, claro. ¿Y cómo era ese debate ya a lo interno por las subcomisiones en cada uno me imagino, los temas o los capítulos? ¿O cuáles fueron los grandes temas que marcaron el orden del debate para la Constitución que hoy tenemos vigente, licenciado? Bueno, primero el gran tema, ¿cuál iba a ser el enfoque Claro. que la nueva Constitución iba a tener? ¿En dónde, en qué tema se iba a centrar? Claro. Ajá. Y un consenso que logramos construir desde la Comisión de los 30 y yo luego llegó al Pleno es que la Constitución política iba a tener un enfoque humanista y que el orden en que se iban a conocer los temas era primero los temas de derechos humanos, Claro. los grandes temas de derechos humanos, y después la organización y estructura del Estado, a diferencia de anteriores textos en donde primero iba la organización del Estado y después los derechos de las personas. Entonces era poner en el centro de la Constitución a la persona humana, su dignidad y sus derechos. Y en esa dinámica, licenciada, ¿había algún partido que ya tuviera como alguna propuesta avanzada en la lógica de la constituyente o lo que hoy tenemos como constitución fue derivado ya de esas discusiones y esos consensos y construcciones a lo interno de las diferentes comisiones que tenía la constituyente? Pues la Democracia Cristiana, que era el partido en el que yo participaba, era el único partido que llevó una propuesta de texto constitucional elaborada por cuadros del partido, que se llamó el Libro Azul. Tenemos todavía ese texto que fue presentado por la Democracia Cristiana, no necesariamente sobre la base de ese texto, pero sí teniendo presente. Ahí habían por lo menos algunas ideas. Sí, sobre todo temas que antes no estaban en las constituciones para poderlos integrar en la gran agenda de la Constitución. ¿Y a lo interno había alguna interacción con otros grupos que pudieran tener interés en el tema, por ejemplo, de la academia o, por ejemplo, los grupos de presión, los grupos empresariales o el ejército, la iglesia? ¿A ellos también tenían se les hizo alguna consulta o llegaron ellos a plantear posiciones con relación a algunos temas que les preocupaban en la constituyente, o fue directamente el debate más entre los partidos políticos que fueron marcando la ruta de lo que hoy tenemos como constitución? Aunque no hubo ninguna convocatoria ni invitación a que participaran diferentes actores sociales para proponer contenidos de la Constitución, o sea, no fue una convocatoria formal. Sin embargo, fue una asamblea constituyente de puertas abiertas, porque aquellos actores sociales que tenían interés en que temas clave para el desarrollo nacional o para su propio gremio o para el propio sector de población que representaba, querían que se incluyeran en la Constitución, eran recibidos sobre todo la Comisión de los 30, pero después, cuando ya estábamos en el Pleno, también se recibía a diferentes grupos. Recibimos a las organizaciones sindicales, organizaciones magisteriales, municipalidades del país, recibimos también a diferentes organizaciones no gubernamentales, incluso personas individuales como proponían algún tema como la preservación y la conservación del medio ambiente, así, de manera que la Constitución política fue una construcción colectiva. No solamente de los diputados y diputadas de la Constituyente, sino con una enorme participación ciudadana. Claro. Y en ese contexto, ya pasando de esa parte histórica o de organización de la Constituyente, ya en cuanto al tema de la configuración de la Constitución entre la parte de los derechos humanos y la configuración del Estado, ¿cuáles fueron como los temas que marcaron la priorización en el tema de derechos para poder definirlo e incorporarlo en el texto constitucional? Bien, la idea de nosotras y nosotros era construir un Estado social y democrático de derecho. No solamente un Estado democrático, un Estado social de derecho, es decir, con un profundo compromiso social
hacia la población, hacia los derechos humanos. Entonces, por esa razón, desde el mismo acápite de la Constitución, desde el mismo umbral, decía ahí que el Estado se organiza para proteger a la persona humana, a la familia, y para garantizar sus plenos derechos en función del bien común. Sí, correcto. Y sobre esta dinámica, muchos consideran que este enfoque garantista fue un gran aporte que Guatemala le dio a la lógica del derecho constitucional. ¿Usted considera que sí fue, y que fue, que menciona que en esta parte fue una parte de mucha innovación para América Latina, ese componente que tuvo nuestra constitución política? ¿Cómo usted aprecia esos juicios que han determinado de ese aporte que marcó la constitución política con este enfoque garantista? Sí es cierto, en su momento la Constitución de Guatemala fue considerada una de las de mayor avanzada en América Latina. Pero a mí también el otro elemento es, me imagino yo, dentro de la lógica democrática, se marca que uno de los aspectos que también reguló la Constitución fue el tema de las elecciones, para tratar de evitar esta lógica de fraudes y de manipulación a la decisión de los ciudadanos. ¿Cuáles fueron los criterios que se marcaron? Porque hoy también de una u otra manera marca algún reflejo. El hecho de la no separación de la elección presidencial con el tema del Congreso de la República, el tema de la separación de los alcaldes, aunque entiendo que originalmente sí había una categoría de municipios y habían elecciones diferenciadas en el poder local. Pero ¿cuáles fueron como esos criterios que se ponderaron para delinear ese sistema electoral, que inclusive muchos marcan, ¿verdad?, que se le dejó también a los ciudadanos bajo el control de la Junta Receptora de Votos, que inclusive recientemente hasta se quiso cuestionar esa validez? ¿Cómo fue ese debate, licenciada? Bueno, primero, quizá para conocimiento de quienes nos ven, es importante decir que la Constituyente hizo 3 grandes leyes. Claro. La Constitución Política de la República, es decir, la ley superior, la Carta Magna, la ley electoral y de partidos políticos, y la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Así es, correcto. O sea, son 3 leyes las que se hicieron. Y bueno, una parte del desarrollo del régimen electoral está en la Constitución, pero la otra parte está en la ley electoral y de partidos políticos, que por eso tiene carácter constitucional y que no puede ser reformada más que por las 2/3 partes del Congreso. Así es, correcto. Entonces, ¿qué era lo que se quería? Veníamos de fraudes electorales, de regímenes autoritarios y, en primer lugar, para formar un partido, en esa época se requería 50,000 ciudadanos solo para formar el partido, y cualquier persona se podía oponer y parar el proceso de inscripción de un partido con la razón que quisiera. El director del registro electoral era un empleado del presidente de la República, era nombrado por el presidente y no había tal Tribunal Supremo Electoral. El registro electoral lo dirigía una persona y esa era la autoridad máxima en el ámbito electoral. Entonces, todo eso había causado precisamente el tema de los fraudes electorales, poco a poco la gente ya no creía en las elecciones para cuando llegamos, como digo, recuperó la confianza con un 78% de participación en la elección de constituyente, y esa participación se mantuvo en la primera elección. Entonces, ¿qué se planteó? En primer lugar, crear un Tribunal Supremo Electoral, que ya el Consejo de Estado lo había creado, pero era una norma transitoria para la convocatoria de la constituyente. La constituyente tenía que hacer la ley electoral más incluir en la Constitución esta parte. Entonces, crear un Tribunal Supremo Electoral independiente, autónomo, reducir los requisitos para formar un partido político y poner en manos de la ciudadanía el control electoral, es decir, la salvaguarda de los votos, la garantía de que los votos de la ciudadanía fueran respetados. Claro. Bueno, y esta dinámica de los 50,000 ciudadanos o adherentes, creo que es importante porque, mira, hoy son 28,000, ¿verdad? Y sí es un tema que ha marcado el tema de 40 partidos políticos, que son a los que vamos a estar
viendo en la próxima papeleta electoral. Entonces sí creo que es un tema bastante relevante. Pero dado que tenemos el tiempo corto, licenciada, el otro elemento que a mí me llama la atención es en la forma de gobierno, Ajá. que de una u otra manera, según algunos expertos en derecho constitucional, señala que el modelo de la constituyente estableció un sistema mixto que está más vinculado a este modelo de Francia, en donde hay un control fuerte del presidente, pero el Parlamento también tiene una incidencia, y que muestra de eso es que en el Congreso de Guatemala se coloca una amplia facultad al Congreso para la aprobación o cambio total de la lógica del proyecto de presupuesto que presenta el gobierno, el tema de la interpelación o el tema de estas comisiones de investigación que realmente son muy, no ha habido una experiencia real como tal en el Congreso de la República que pueden operar. Pero algunos dicen que eso en su momento fue avanzada, pero que en el transcurrir de los años ha generado ese bloqueo en el funcionamiento del gobierno. ¿Qué valoración tiene en cuanto a esa configuración, o cuál era el objetivo que se mantenía en ese momento y en donde de repente empezó a fallar esa dinámica de ese modelo de sistema de gobierno? Como veníamos precisamente de regímenes autoritarios en que el presidente era la máxima figura del Estado, no solamente del Ejecutivo, sino que además, un presidente le agradeció, un presidente del Congreso de la República le agradeció al presidente de la República su elección, como si hubiese Sí, sido un nombramiento. sí, claro, claro. Esa era tal la hegemonía que tenía la presidencia de la República sobre los otros organismos, incluso sobre no solamente el organismo, sino la figura presidencial, que se trató de modificar ese presidencialismo característico de Latinoamérica. Que era más dictatorial, con una lógica más Exacto, con una dictatorial. lógica dictatorial. Entonces se planteó un semiparlamentarismo, le llaman algunos, Ajá, o un claro. presidencialismo disminuido, Ajá, le claro. llaman otros. Pero ¿en qué consistía esto? En que el Congreso tiene una facultad que no tienen en otros sistemas políticos latinoamericanos, que es de aprobar, improbar o modificar el presupuesto. Así es, correcto. Eso le da un gran margen Claro. de maniobra, podemos decir, un gran espacio de negociación con el Ejecutivo al Legislativo en torno al presupuesto nacional. Las interpelaciones de los ministros es otro de los mecanismos, las audiencias Claro. ahora, las comisiones de investigación y el nombramiento, o sea, la elección que el Congreso hace de algunos cargos que son parte del sistema político también. Inclusive del otro organismo del Estado, que es el organismo judicial, ¿verdad? Con ese Así es. tema de importancia en cuanto al control. Así es. Y en esa dinámica de, porque también esto se enmarca en esa teoría de los frenos y contrapesos, Ajá. ¿verdad? Pero de igual manera, en esa dinámica en la Constitución, lo que se estableció fue estas figuras de controles, como es la Corte de Constitucionalidad, la Contraloría y la Procuraduría. Ajá. ¿Qué fue lo que motivó a que operara este sistema de controles? Y a 40 años después de que eso se haya aprobado, ¿cómo usted ve que hayan funcionado o estén funcionando? Y particularmente en el tema de la Corte de Constitucionalidad. Sí, también en esa idea de modernizar la estructura y la organización del Estado y poner otros mecanismos de control que no fueran los controles recíprocos entre los tres organismos del Estado, se estuvo discutiendo primero en las subcomisiones de estructura y organización del Estado, luego en la Comisión de los 30 y finalmente en el Pleno, cómo podía ser esa arquitectura constitucional que generara no solo esos pesos y contrapesos interorganismos, sino que también tuviese algunos otros órganos innovadores, que era la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, que ya mencionamos, y la institución del Procurador de los Derechos Humanos. También se estuvo considerando que el servicio civil fuese también un órgano autónomo, que iba a tener una semejanza con el sistema de la República de China en Taiwán, como se dice, que es la pentarquía, en donde además de los tres organismos del Estado clásicos, ellos tienen el poder de examen, que es el equivalente de la oficina del servicio civil acá, y que recluta a todas las personas y funcionarios
de todos los organismos del Estado. Ujú. Y luego lo que ellos le llaman poder del control, que es el equivalente de la Contraloría General de Cuentas, para darle ese elemento de paridad, se puede Claro, decir, de igual jerarquía que los organismos del Estado. claro. Pero finalmente la Contraloría General ya existía, se mantuvo su autonomía, Ujú, ujú. pero el servicio civil quedó, digamos, básicamente solo se desarrolló lo relativo al servicio civil en el organismo ejecutivo. Ajá, correcto, correcto. Y en cuanto al tema de la participación ciudadana, esta lógica de los consejos de desarrollo, ¿cuál fue el espíritu que iba encaminado también a la dinámica no solo de organización, entiendo yo, sino también de poder participar en la planificación del desarrollo desde el municipio y los departamentos? Claro, sí, se planteó también, eso tampoco había existido. Antes existía el llamado Consejo de Estado, que era Claro. una especie de cámara similar al Senado de Ujú. otros sistemas políticos, en los que ciertas normas, algunas emitidas por el Congreso y otras pues originadas en el Ejecutivo, eran conocidas por ese Consejo de Estado que las aprobaba. Ujú. Entonces, ese concepto que se consideró muy oligárquico, digamos que favorecía ciertas élites, la existencia del Consejo de Estado, se planteó que en vez de que fuese un órgano superior al legislativo, fuese desde la base misma de la sociedad, que hubiese una participación, y en vez del Consejo de Estado se creó el Consejo de Desarrollo Urbano y Rural. Rural, correcto. Y con toda esa estructura desde la lógica municipal, bueno, Hasta, comunitaria, municipal, departamental hasta y llegar al nacional, ámbito nacional. al ámbito Sí, nacional. Bueno, ya en esa dinámica, licenciada, hay algunas frases que a mí me han llamado mucho la atención bueno, desde que uno está en su época de estudiante, pero que Ajá. conforme uno va pasando en el tiempo, se marcan como algunas frases icónicas Sí. de la dinámica, un poco sobre cuáles son como los alcances de ese espíritu que tenía Ajá. esas frases que aparecen en la Constitución. El tema del bien común, la realización del bien común, que es el primer artículo que uno encuentra en la Constitución, pero que de igual manera ha tenido mucho debate. ¿Cuál era el espíritu en esta lógica del bien común? En el momento de que se discutió en la Constituyente hacia dónde se orientaba y cómo se entendía la dinámica del bien común. Mire, cabalmente ese fue un aporte de la democracia cristiana, Ajá, porque la democracia cristiana, que además de existir partidos en los países, tenía una organización mundial, claro. es decir, había una organización demócrata cristiana tanto a nivel continental, que era la Organización Demócrata Cristiana de América, como la Organización Universal, podemos decir que era la organización demócrata cristiana, digamos, mundial. Entonces, hay tres grandes principios de la democracia cristiana, que son la dignidad de la persona humana, Claro. la primacía del bien común, es decir, que el bien común prevalece sobre el interés particular, y la perfectibilidad de la sociedad, o sea, la creencia de que la sociedad es capaz de desarrollarse hacia mejores niveles de bienestar, mejores niveles de convivencia, Claro. en fin, la confianza, digamos, en el ser humano, de que es capaz de progresar en sociedad. Ok, y de ahí, en esta lógica también de esta constitución en donde garantiza la protección a la persona, a la familia, el segmento en donde se señala que se protege la vida desde la concepción, que también de igual manera ha abierto toda una gran discusión todavía en este lapso por algunos grupos en esta dinámica aborto, no aborto, pero el espíritu de este principio que se estableció en la Constitución, ¿hacia dónde se orientaba? Sí, mire, quizá el añadido fue esta parte de desde la concepción, porque Ajá. otras constituciones garantizan Quizá, la vida humana y protegen la claro, vida humana, claro. pero más bien fue una reacción, Ujú. digamos, sobre todo de diputados muy vinculados a la Iglesia Católica, Ajá, entiendo. a Ajá. una iniciativa de organizaciones no gubernamentales que promovieron que se incluyera la planificación familiar en la Correcto, Constitución. correcto. Entonces, por ejemplo, programas de protección de la familia. Entonces llegaron a cabildear
Claro. a tratar de incidir en los constituyentes para que incluyéramos el derecho del padre y de la madre de decidir el número y el número y espaciamiento del embarazo, Sí, digamos, claro. de la procreación. Sí, claro. Entonces, APROFAM era una de las Claro. organizaciones que promovía esto. Entonces, básicamente para quienes éramos diputadas, que éramos solo 3 mujeres, a eso nos pareció conveniente, porque hasta entonces el esposo era el que decidía el Claro. número y espaciamiento de los hijos, porque Claro. en una sociedad Sí. básicamente patriarcal y con Claro. características muy machistas, Claro. el varón, digamos, se podía oponer a que la mujer usaba algún tipo de planificación familiar. Claro, Entonces, sí se colocó este artículo, que es también una innovación en la Constitución. Pero al ver esto, muchos, digamos, religiosos o personas vieron como una amenaza de que esto fuera como la puerta para abrir el camino hacia el aborto, que tampoco ha sido reconocido nunca en la legislación, salvo en casos en los que peligra la madre. Correcto. ¿Verdad? Entonces, por esa razón, digamos, sobre todo el diputado José García Bauer fue uno de los promotores más fuertes de que en ese artículo en que se protege la vida se incluyera desde la concepción para que no hubiera, digamos, en el futuro la posibilidad, por ejemplo, de que se despenalizara el aborto o ningún tipo de esta situación. Y de ahí el otro elemento que está vinculado es en cuanto al tema de la capacidad de los funcionarios públicos. En cuanto al tema del 113 constitucional, que también ha marcado para el tema de los cargos de elección popular y que también ha marcado a veces fundamento para inhabilitar a algunos actores que quieren ser o quieren postularse a cargos de elección popular, en donde señala que para optar a cargos públicos tiene que establecerse el principio de capacidad, de honradez y de idoneidad. Pues mire, este tema tiene mucha relación con la Comisión de los 30 y las subcomisiones, como ya le comenté, de la estructura y organización del Estado. Yo le comentaba que en la subcomisión de organización del Estado se había planteado la posibilidad de esa pentarquía, de que el poder de examen, o sea, el servicio civil, fuese un poder del Estado y que fuera autónomo y que fuese ese poder el que reclutara a todos los servidores públicos de cualquier institución. Como no hubo clima, digamos, no hubo mucho apoyo para esta idea, entonces lo que se decidió es que no poner nada más, que el servicio civil sería regido por una ley particular. Claro, así es. Así bajó. O sea, así bajó porque era en un segundo nivel que quedaba la Comisión de los 30 y el hemiciclo quedaba en el primer nivel. Entonces, así llegó el texto. Pero anteriormente en otras constituciones existía ese artículo que hablaba de idoneidad, de honradez, etc. Entonces, mire, no se había incluido porque son criterios muy subjetivos. Claro, así es. Mire, cuando la ciudad de Guatemala empezaba en la primera calle y terminaba en la 18, y del otro lado empezaba en la avenida Elena y terminaba en la 12 avenida, todos se conocían. Entonces, cuando uno habla de reconocida honorabilidad en una ciudad pequeña, que ya en ese momento no llegaba a los 4 millones, pues claro, cualquiera sabe si una persona es honrada o no. Pero ya en una sociedad, digamos, del primero con una gran población y tan extendida, es muy difícil que uno sea de reconocida honorabilidad. Entonces, nosotros en la Comisión de los 30 no habíamos considerado necesario eso, aunque excae, digamos, de su peso de lógica, que en igualdad de condiciones uno debe preferir también a la persona que tiene una trayectoria más limpia, a quien pues ha sido reconocido por su trayectoria académica, profesional, etcétera, pero no lo habíamos puesto como un requisito. Claro. Y eso se dejaba la ley de servicio civil. Pero además eso es aplicable a los cargos de nombramiento, no de elección. Claro, así es, correcto. Porque el que nombra a los diputados, al presidente y a los alcaldes es el pueblo, no el Tribunal Supremo Electoral. Sí, correcto. Entonces,
Eso es la razón por la cual Que se ha allí donde ha habido una debatido tanto, desviación. porque eso da lugar a mucha discrecionalidad y Claro. arbitrariedad. A este sí lo dejo pasar porque a mí me parece idóneo y a Ujú, este sí, no. correcto. Y bueno, y honorable, pues Como Malcolm. cualquiera puede oponerse a que una persona se postule o llegue a un cargo argumentando que no es honorable, incluso con acusaciones ficticias. Y el último elemento que a mí me gusta en esta frase es el que está en el 152, el poder proviene del pueblo. Así, si eso es el principio de soberanía popular. Exacto. Aunque está consagrado en otras constituciones, en nuestra constitución no solamente eso se concreta a través de la participación popular en los consejos de desarrollo urbano y rural, que es un sistema de participación en la toma de decisiones sobre las prioridades de desarrollo, está también la iniciativa popular, Claro, sí. para la iniciativa de ley popular. Claro. Y hay también la consulta popular. En la propuesta de la reforma constitucional, las 5.000 firmas, Sí, ¿verdad? se De los puede, ciudadanos. sí, Claro. con firmas de los ciudadanos se puede hacer una propuesta de reforma constitucional. Así es, correcto. Y luego los temas de interés nacional pueden ser consultados mediante lo que se llama plebiscito, que en este caso se denomina consulta. Y para ir ya en esta parte del cierre, en esta parte final, licenciada, bueno, pasado 40 años, hay todavía un proceso que se dejó cabalmente, como usted lo señalaba, como en el caso del servicio civil, que muchos temas se iban a desarrollar por leyes específicas. Sí. Pueblos indígenas, el tema del agua, el tema de la ley de competencia, que mire, pasaron más de, 39 años para que hubiera una ley de competencia en Guatemala. Pero a la luz de esos 40 años y a la luz de esas leyes que algunas no han terminado todavía, ni siquiera han nacido, se han desarrollado, ¿qué valoración tiene usted en cuanto a si a este momento y luego de haber pasado por procesos de conflicto armado, de pacificación del país, de firma de los acuerdos de paz, de autogolpes, sigue vigente ese texto? Y que lo que es necesario es terminar de desarrollarla, o si necesariamente hay que entrar en algunos procesos de innovación o de modernización del texto constitucional. Mire, de por sí el texto constitucional ya era muy desarrollado, era muy grande. Llegar al detalle de contenidos propios de una ley o hasta de un reglamento, claro, pues hubiera sido demasiado, sobre todo si se trata de una constitución que no es una constitución pétrea, pero que sí tiene determinados procedimientos que no son tan flexibles para su reforma. Entonces es por eso que varios de los temas se dejaron a una ley ordinaria y casi son unas 70 leyes que debieron derivarse de la Constitución. O sea, que la Constitución manda que una ley desarrolle ese contenido. Así es, correcto. Pero tiene usted toda la razón, muchos de esos contenidos no se han desarrollado aún. Por ejemplo, el artículo 66 al 70, que se refieren a los pueblos indígenas, decía ahí expresamente que una ley desarrollaría esos contenidos y esa ley nunca se ha emitido. Claro. Y así podemos encontrar el tema de la ley de aguas, por ejemplo, y otros temas que aún no se han traducido en legislación ordinaria. Claro. Y en esa dinámica, bueno, usted señalaba, y ya lo había marcado, ¿verdad?, que en la lógica de la participación de los ciudadanos se dejó abierta la posibilidad de que mediante el proceso de reformas a la Constitución, los ciudadanos puedan presentarle propuestas al Congreso de la República y que estas reformas sean sometidas a la consulta popular, ¿verdad?, como un mecanismo de actualización. ¿Usted cree que sigue vigente, digamos, este mecanismo? Porque también hay mucho temor. Y bueno, está la experiencia de la reforma fallida por derivado de los acuerdos de paz. Y a partir de ahí ya no hubo un nuevo intento en la dinámica de poder actualizar este texto constitucional. Mire, sí ha habido, o sea, hubo uno antes y hubo otro después. Primero, la reforma constitucional que se dio después de la ruptura constitucional iniciada por el presidente Serrano. Correcto. Entonces se hizo una reforma constitucional que se sometió a aprobación popular, a la consulta popular, y fue
aprobada por más o menos el 15% de la ciudadanía. Sí, Una correcto. constitución que tenía la legitimidad de un 78% de participación electoral para Ujú. la elección de constituyentes fue reformada por menos del 15%. Fíjese Ajá, usted, o sea, correcto. es decir, esas reformas en realidad, en mi opinión, aunque desde luego son legales, carecen de legitimidad, Ujú, ujú. porque además le hicieron un gran daño a la estructura constitucional porque rompieron esos precarios equilibrios que existían en esos pesos y Ujú. contrapesos, se alteraron al reducir los periodos, sobre todo el de Claro, la Corte Suprema de Justicia de 7 a 5, claro, al Ejecutivo y al Legislativo le bajaron de 5 a 4 correcto. y poner en juego la presidencia de la Corte Suprema de Justicia cada año, Ajá, claro. a debilitar al Banco de Guatemala Guatemala, para que no claro. pudiera ser el agente financiero del Estado y preparar las condiciones para una privatización espuria de los Ujú, servicios ujú. públicos. Pero en esta dinámica, licenciada, que ha habido un principio, inclusive se hablaba en el debate y lo menciona mucho también Roberto Alejos, del principio de que se marca de que, digamos, una generación no puede estar condenada a tener un texto que correspondía a a un momento histórico que ya pasó y que obviamente el momento histórico que hoy vivimos es diferente o tiene otros desafíos. Ah, sí. ¿Cómo, entonces, en esa dinámica, es, más bien sería quién está llamado a marcar ese proceso de establecer bajo estos mecanismos y procedimientos que se dejaron en la constituyente a poder generar esas innovaciones que debería tener el texto constitucional? Bueno, pues ya hemos dicho la iniciativa ciudadana. Ujú, Hay una posibilidad para la ciudadanía de proponer reformas constitucionales. Hay también la posibilidad de que cualquiera de los tres organismos del Estado tome iniciativa ujú, propia para reformar la Constitución. ujú, Ese fue el caso de los acuerdos de paz. ujú, correcto. El Congreso de la República convocó y dio mucha Y lo- participación para estas reformas, pero que no fueron aprobadas por la ciudadanía. ujú. Y está también la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, Constituyente. así es correcto. Entonces, a través de cualquiera de estos tres mecanismos se puede hacer. Ujú. Pero la diferencia es los artículos que una Asamblea Nacional Constituyente puede reformar y los que puede reformar el En Congreso de eso, la República. Esa es correcto, la diferencia. correcto. Bueno, y ya en esta dinámica de lo que tenemos como, digamos, de crisis, que también hay un modelo que ha ido deteriorándose en la dinámica de los partidos. Hoy ya no tenemos partidos tan fuertes, tan consolidados como en su momento sí lo fue la democracia cristiana. Creo que de ahí la parte de formación se ha ido, digamos, básicamente ha ido desapareciendo las organizaciones políticas. Uh -huh. Eh, ¿Cómo cree usted que se podría generar, mantener ese debate o lograr ese debate de altura por parte de los partidos políticos para de una u otra manera también encontrar líneas que permitan ir como disipando todos esos conflictos o esa ingobernabilidad que el país sigue viviendo? Porque finalmente, como usted lo decía, ¿verdad? La reforma del 93 alteró la institucionalidad y los precarios acuerdos que tenían. Exacto. Pero hoy, por ejemplo, vemos que no hay una certeza en la parte del Ejecutivo, la lógica de la división o de falta de acuerdo de los partidos políticos en el Congreso, la multiplicación de los partidos como tal, que de una u otra manera tampoco le dan estabilidad al sistema. ¿Cómo cree usted y quién debería de encontrar por lo menos un mecanismo de diálogo que permita darle una coherencia de futuro al país? Pues la Constitución refleja un pacto social. Claro. Precisamente se considera que el pacto social, o sea, un acuerdo, un consenso entre los diferentes actores sociales y sobre todo la ciudadanía para definir el orden político, está reflejado en la Constitución. Entonces, hay algunos que piensan que ya se agotó este modelo de ejercicio del poder político. Hay quienes piensan que lo que hay que hacer, como usted bien dijo, es desarrollar la actual Constitución. Y hay otros que piensan que hay que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente
otra vez refundacional, pero además originaria, Claro. que pueda cambiar toda la Constitución, Claro, claro. en cuyo caso habrá que tener presente el ejemplo de Chile. Correcto. ¿Verdad? Porque correcto. el modelo que se ha estado planteando es de una constituyente plurinacional, de una constituyente, Claro. digamos, que no fuese solo con los partidos políticos, Claro, ¿verdad? claro. Entonces yo creo que sí hay que hacer un análisis comparado de cómo han funcionado otras reformas constitucionales y encontrar el modelo. Yo estoy de acuerdo con que sí debe haber reformas, con que hay que actualizar la Constitución. ¿Cuál sería el modelo de reforma o de refundación, si así se decide, que más conviene a Guatemala y a los guatemaltecos y guatemaltecas en este momento? Bueno, licenciada, le agradezco por estos aportes que usted nos ha dado y tal vez me gustaría terminar con algún mensaje, alguna reflexión final de cara a lo que tenemos como desafío los guatemaltecos. Yo le decía al inicio, este podcast yo lo he ido marcando mucho con el ir precisando algunos temas que también creo que son relevantes, que tenemos que considerar los guatemaltecos. El tema del envejecimiento, hay muchas referencias a 2050 en donde se cambia esa estructura demográfica y vamos convirtiéndonos a un país de personas mayores, reduciendo población joven, y con la población joven, que es la que tendría que dar la dinámica económica para los próximos 15 o 20 años, ya no está, porque se nos fugaron más o menos 700,000 niños y jóvenes a Estados Unidos, y encontramos una serie de desafíos de transición. Seguimos siendo un referente de nutrición infantil, que es como un lastre que tenemos, pero a la vez vamos a una transición de una sociedad con personas mayores. ¿Cuál cree usted que es el desafío y la reflexión que deberíamos de tener en todos los actores, tanto los actores que están en gobierno, los actores políticos, los que pretenden llegar a gobernar el país, ¿verdad? Pero también la academia y otros grupos que de una u otra manera también pues son parte de llevar al país a que no vayamos a un deterioro, sino que más bien exista ese desarrollo integral que se estableció en la Constitución? Mire, yo creo que estos temas que usted ha mencionado son temas que no deberían dividir a los partidos políticos, porque son temas de interés nacional, son temas del bien común, como el que es un concepto que hoy mencionamos, que benefician a toda la sociedad. Por lo tanto, no debería haber una división ideológica o partidista alrededor de, por ejemplo, fortalecer el sistema de protección social y de seguridad social para las personas mayores. Licenciada, ya para el cierre, en este episodio le decía, en el fenómeno de lo que tenemos como Guatemala, con el tema del proceso de reducción del bono demográfico, la falta de cobertura educativa y el tema del envejecimiento, de una u otra forma implica que necesitamos también cambios y necesitamos actualizar cierta parte de ese contrato para poder tener una Guatemala distinta hacia 2050. Sobre esa dinámica, y siempre teniendo en cuenta el referente que usted marcaba de que la misma Constitución dejó que los ciudadanos puedan proponer a quienes están ejerciendo el poder formal, ¿cuál sería su reflexión final sobre este proceso? Bien, en relación al primer punto que usted me dice, yo creo que este tema de la protección social, de la seguridad social para las personas adultas mayores, como yo, como otras personas, tiene que ser un tema de preocupación de toda la sociedad. Y al mismo tiempo, hablando del otro extremo de la población, la niñez, la adolescencia y la juventud, también tiene que ser un tema en que prevalezca la noción del bien común. Es decir, que no tiene por qué ser un tema político partidista, un tema ideológico, un tema que nos divida, sino que todo lo contrario, un tema que nos una a todas y a todos los guatemaltecos en el sentido de fortalecer esos sistemas de protección y de seguridad social, pero también de generar oportunidades, de enfocar la educación hacia los nuevos desafíos que van a tener las personas jóvenes, porque van a ser muy diferente el mundo en que ellas van a vivir que lo que nosotras y nosotros los adultos mayores vivimos, o incluso su generación. Así es, correcto. Entonces creo yo que ese sí tiene que ser un tema en el que pudiese encontrarse algunos acuerdos entre los partidos más allá de sus naturales diferencias. Claro. Bueno, licenciada, le agradezco por sus aportes, por su conocimiento
Realmente ha sido muy rico escucharla y creo yo que nos va a dar mucha referencia en este serial que estamos desarrollando y que vamos a desarrollar con relación a este debate de la importancia y la relevancia que tiene nuestra constitución política, también estos desafíos y Claro, hacia claro. dónde pueden marcar actores que hoy en la práctica están en la parte activa política de cómo lo están viendo de cara a futuro. Así que les invito a que nos puedan seguir escuchando y que le den continuidad a esta serie de alrededor de 4 episodios que vamos a tener sobre el tema de estos desafíos que marcan los 40 años de la Constitución Política. Síganos en nuestras diferentes redes, en nuestro canal de YouTube, en Facebook y de igual manera en la parte auditiva, en Spotify y en iVoox, y estén atentos a los próximos episodios. Muchas gracias.